Hola y bienvenidos a Hablemos Merca, episodio 39. El día de hoy estamos muy emocionados porque traemos un súper invitado, y especialmente con el tema de las ventas. Y antes de comenzar, pues la Eli sigue enferma. Sí, ya díganlo, está en Pajuma 2018. Y está Gaby con nosotros, Hola, Gabriela Acosta. Robert Merca y el invitado especial, Alfredo Reina. Alfredo Reinaga. Alfredo, necesitamos que nos platiques todo lo que nos platicaste hace media hora. Pero déjame agregar el chicuate porque si no me va a regañar mi mamá. Sí. Porque sí, siempre lo digo, hay que honrar al padre y a la madre, ¿no? Y el chicuate pues es... Muchos piensan que es apodo, pero no, es apellido. Entonces me la libré de nuevos apodos toda la escuela. Pues está bien, le cuanteaste la creatividad. Todo. Sí, y fíjate que eso fue parte de la creatividad de lo que a mí me apasionaba la mercadotecnia desde chiquito, ¿no? Pero ser creativo desde los apodos, la carrilla en la escuela, te da todo eso de zafarte por otros lados, ¿no? Entonces, pues ese era mi apellido y así me decían, ¿no? Chicuate más que Reinar. Sí. Oye, Alfredo, cuando se habla de ventas, yo creo que lo primero que viene a la mente de muchos es como, ay, qué flojera, uy, no sé qué. Pero yo siento que hay dos vendedores, el vendedor por que no hubo opción y el vendedor por decisión. Sí. Yo a Alfredo lo conozco de hace 2 años, que estamos así en relación. Y la verdad se me hace bien interesante todo el proceso que hace con la comercialización en este caso, de productos inmobiliarios. Sin embargo, en estos 10 minutos me sorprendió más y es bien agradable que nos puedas compartir esa historia de que naciste tú con las ventas. Con el título de vendedor colgado al lado del pañal. Tengo una foto que te mostré donde estoy sentado atrás de un letrero de los bienes raíces de mi papá. Mi mamá fue la primera asistente, fue asistente de la primera oficina formal de bienes raíces en Mazatlán, que era de don Adán Carrión, que en paz descanse, y estaba conectada con Realtor en California, en los Estados Unidos, y era muy conocida, estaba en el corredor de negocios, que es la calle Ángel Flores en aquel entonces, estamos hablando de los 60, y mi mamá invitó a mi papá a los bienes raíces, porque pues ella es asistente de don Adán Carrión. Y en Mazatlán muy poca gente en aquel entonces hablaba inglés, o sea, no era tan famoso, una vocación turística, hasta que Mazatlán pues creció y tuvo esa etapa de oro, que pues venían algunos actores al Hotel Playa y empezaba a crecer, se hicieron algunas películas mexicanas, con Valentín Trujillo, y empezó a crecer mucho la cuestión o la actividad turística a la par de la pesquera. Entonces mi papá fue maestro de inglés, también trabajó en el National Car Rental en el aeropuerto. Hablábamos que con Ángel Cruz trabajó en el restaurante Chula Chula y que iban al malecón a hablarle a los gringos a que pasaran al restaurante y lo llenaban. Entonces hablábamos de que desde ese entonces ya el concepto de OPC, de ir por los clientes, ahí lo aumentaron. Don Ángel Cruz, que le mando saludos a don Ángel, una institución en los mariscos de Mazatlán, pero que de ahí nace todo eso, y que es una industria que también la conocemos de los turistas, porque pues es todo venderle una experiencia a las personas, ¿no? Cuando vienen a Mazatlán, eso lo aprendí mucho de mi papá. Y entró a los bienes raíces y después se independizan, él y mi mamá ponen su propia inmobiliaria y crecí yo en ese ambiente, ¿no? Y la ventaja es de que siendo él su propio jefe, pues yo andaba con él para arriba y para abajo desde chiquito. Entonces andaba con él, conocí todos los estilos, personas de los bienes raíces como Emilio Amado García, que en aquel entonces en el radio decía el más joven y el mejor. Roberto Patrón también, estaba Gonzalo Sayas Lanane, don Mario Huerta, que hoy también sus hijos están dedicados al sector inmobiliario, Napoleón Bernal, José Luis Gómez. O
sea, era un grupo muy selecto porque ahí eran venderle los terrenos a los arquitectos y a los ingenieros, que no había el concepto de desarrolladores inmobiliarios como ahora se maneja. ¿Qué año sería, qué fecha sería más o menos? Pues estamos hablando de los 60, 70, porque Mazatlán empieza a crecer hacia el norte con proyectos como Ferrocarrilera, que dada lo que era la demografía de Mazatlán en aquel entonces, pues eran las casonas en el centro histórico, a las afueras, yéndose a la colonia Juárez, pues ya las casas que iban haciendo muy chiquitas, ahí cerca del estero, y todo lo que se iba hacia el malecón, pues eran casas muy grandes, el Cerro La Nevería, el Cerro del Vigía, y los nuevos polos de crecimiento, pues se dio para Ferrocarrilera, para Los Prietos, Lomas de Mazatlán, el CID en los años 70, y en los años 90, por ejemplo, Sábalo Country y Cerritos del 90 para el 2000, a la actualidad. Sí, me acuerdo que el sol era una laguna. ¿Sí? O sea, realmente los hoteles o edificios grandes eran el Hotel de Cima, el Hotel Hacienda, el Hotel Freeman, de los más altos, pero ahora ya ves el malecón con una serie de nuevos edificios, pero que, por ejemplo, antes de 1999 solamente se hizo un censo donde nada más había 500 condominios turísticos, residenciales turísticos, 500 en su totalidad, que era la Torre Lido, que está ahí por enfrente de la casa, el fuerte de Luciano Carranza, y muy pocos edificios para acá, para el Delfín y aquí en la zona dorada. ¿Y actualmente cuántos hay aproximadamente? Ahorita ya hay un censo en los últimos que andan entre los 16,000 unidades de condominios. ¿Y cuántos va a haber dentro de unos 5 años? Bueno, debe haber, y podemos llegar hasta los 45,000. Sin problema. Sin problema. Sí. Y estamos ahí. Ahorita mencionaste los distintos estilos que hace tu papá para cerrar las ventas. ¿Qué estilos son los que identificaste o los que estás manejando actualmente? Bueno, ahí viene el tema de la evolución de las ventas. Obviamente los medios tradicionales como el radio, la televisión, periódico, no estaba al alcance de todos. Eran muy pocas las empresas que podían publicarse en el periódico. Si te vas a la hemeroteca puedes checar qué empresas y qué giros más o menos publicaban o pagaban esa publicidad. Entonces, el tradicional, por ejemplo, era el de puerta en puerta, era el primero, que veías a vendedores que vendían máquinas de escribir, enciclopedias, que vendían membresías para los clubs que apenas estaban surgiendo, el Británico, el CID, el Reforma, que ya ahora es el Monfort. Bueno, para los millennials que los estén escuchando, eso no era una estamos en una cápsula del tiempo ahorita. Bueno, pero es muy interesante porque yo me imagino Mazatlán sin todo lo que dijiste, sin Cerritos, sin el Dorado, sin el CID, sin... Sí, o sea, ahí vean las fotos, pero por ejemplo, el CID posicionó Mazatlán más que Acapulco porque tenía un campo de golf, un hotel que era el Hotel Granada, después ya viene la Torre, y luego el Moro, y empieza a crecer todo ese punto. Pero estamos hablando de más en la primera sección, segunda sección del CID, aproximadamente 900 lotes. ¿Te tocó a ti comercializar unidades en el CID? No, me tocó acompañar a mi papá. Tenía como 4 años. Sí. No, pero por ejemplo, toda esa evolución cuando crece Pueblo Bonito en los años 80 también, que viene el CID, Pueblo Bonito, el Playa Mazatlán empieza a crecer. Todo esto va en cuestiones inmobiliarias porque al final, como lo dices, el estigma que se tiene de la figura o el estereotipo del vendedor, pues fue alguien que o no le fue bien en su trabajo y se fue de vendedor a bienes raíces. Pero realmente es una profesión que te tienes que preparar, tienes que realmente meterte, enfocarte a tu profesión, porque no es cualquier cosa. O sea, no hay mecanismos todavía jurídicos o legales que puedan proteger al consumidor de una venta inmobiliaria, y se han perdido patrimonios por fraudes inmobiliarios en los cuales combatimos nosotros
cuando fui presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, que fue del 2007 al 2010. Tuvimos 3 años en la AMPI. A los que no me conocen porque ahorita no voy a la AMPI, yo fui presidente de la AMPI, y también fui consejero nacional en México. Pregunta, en Mazatlán se ha habido varios casos como fraudes inmobiliarios, pero uno como comprador, ¿cómo se puede proteger en esos casos? Bueno, ¿hay maneras de protegerse en esos así casos? como hay los estilos de venta, Ajá. también hay los estilos de los consumidores. Uh-huh. Porque los consumidores hoy en día, gracias a las benditas redes sociales, ya no son los mismos. O sea, ya conoces más sobre el producto. Antes de llegar a una sala de ventas, ya investigaste quién es el desarrollador, qué es lo que está vendiendo, los precios. Antes la gente no te daba las listas de precios, los créditos. Ya es una variedad, un sinfín de cosas que tienes aquí en esta aparato. Una persona que llega a tener una situación así cuando quiere comprar una propiedad es porque realmente no le dedicó tiempo a eso, pues. Uh-huh. No sé, yo creo que ya es muy difícil que pase. Esa es mi siguiente pregunta. Como consumidor, ¿cómo es el proceso de compra de un bien inmobiliario? Bueno, ¿cómo lo has visto que evolucionen? Ajá, o sea, antes era como recomendación boca en boca y, ay, sí, mi amigo compró un terreno y yo también. Sí. O sea, ¿y ahora? Vuelvo al punto, las casonas del centro histórico, al lado de la ferrocarrilera, en aquel entonces todavía había familias muy grandes. Entonces estás hablando de casas de mínimo de 3 recámaras a 4 o 5, las casas muy grandes, con patios muy grandes, que lo ves en las primeras secciones del CID. Si ya te vas a las nuevas secciones, tú vas a ver que ahora las tendencias han cambiado, ya la gente no quiere, ya las familias son menos numerosas, son de 2 o 3 integrantes, ya ahorita el concepto de condominios ya no se ve tan mal como anteriormente, porque vivir en un condominio no era tan buen visto como es ahora, porque ahora las nuevas generaciones pues prefieren tener la esposa o la novia y el perro. Y si bien te vas, pues un bebé, ¿no? Entonces, ¿qué compras? Pues un condominio. Entonces, ya ahorita esa evolución en Mazatlán que se ha dado, de que ahorita ves condominios en las colonias tradicionales como la Ferrocarrilera, Lomas de Mazatlán, el CID, pues están creciendo torres desde 2, 3 niveles con departamentos de 10 a 12 departamentos por proyecto. Entonces, la demografía realmente de un lugar, la industria, el comercio, la actividad económica te dicta mucho cuáles son los crecimientos, y en vez de crecer ya horizontalmente, Mazatlán empieza a irse verticalmente. Y vemos esa verticalidad, ¿no? Sí, eso lo ve la tendencia en ciudades europeas, en ciudades muy grandes, uh-huh. Esa verticalidad que ya se está dando en la ciudad. Y ya no es la misma que decir, vivo en un depa en Lomas de Mazatlán, cuando alguien no podía accesar a vivir en Lomas de Mazatlán porque era muy caro. Tenías que comprar una casota. Entonces ya un ejecutivo de 25 o 35 años pues prefiere un condominio que una casa muy grande, porque apenas pues está creciendo. Entonces esa es ahorita la tendencia que se está dando mucho. Pero también quisiera hablar, por ejemplo, de las casas de interés social, un ejemplo. Villa Galaxia, 14 metros de frente por 10 de fondo, son metros de 140 metros. Esa era una casa de interés social. López Mateos también, esas eran las casas de interés social. Villa Galaxia. Ya los constructores, cuando pasan a ser desarrolladores, empiezan a cambiar no tanto el bienestar familiar, sino el bienestar de la cartera, ¿no? ¿Para qué uso contrato, güey? O sea. Y vean la tendencia, ahora ya los fraccionamientos, inclusive el Fobiste, que todavía tocó esa etapa, Fobiste Esperanza, ya cerca del Conchi, ya después empiezan a cambiar los reglamentos de construcción, estos mismos desarrolladores inmobiliarios, o las vivienderas, como les decimos, las vivienderas, empiezan a cambiar las leyes y a reducir el frente de los terrenos de casa, que ahorita el mínimo, ahorita en Mazatlán, estaba en 6, creo que ya lo bajaron un poco que a 4.5 metros. Entonces ahí la calidad de vida de los mexicanos pues se reduce, porque llegas a tu casa a trabajar, tal vez una casa de 300,000 a 400,000 pesos,
que tienes tu cocina, tus 2 recámaras y un baño, en Y lo 60 venden como metros loco. cuadrados. En 60 metros cuadrados. Entonces, eso es lo que le ha pegado el traste a la actividad inmobiliaria en ese segmento de mercado. Cuando antes, ahora quienes compraron la Villa de Galaxia, pues son unas casotas muy grandes. Y hay que ver la diferenciación de cómo evolucionó en ese segmento y también cómo está evolucionando en el segmento residencial turístico, que es el que yo me he especializado. Oye, de los proyectos que nos mencionaste, no sé si los quieres mencionar todos o los más recientes, yo vi una tendencia. Tú vendías mucho, o vendes mucho, podemos decirlo de esta manera. ¿Qué nos puedes compartir de qué fue lo que te funcionó? ¿Qué se alineó el producto, tu estrategia, El perfil la que ubicación, tu Sí. entendimiento del cliente? Bueno, lo voy a decir así, lo principal para poder vender son las personas. O sea, en tu equipo la comercialización tienes que tener las personas ideales para que puedan vender al cliente. Ahora, estoy yo manejando una hipótesis que yo creo que va a ser mi primer libro que voy a escribir porque ya lo tengo desarrollando y tengo apuntes en que el cierre no existe en las ventas inmobiliarias. El cierre de que te vendan la idea de que tú como vendedor, por tu carisma, empatía, por tus técnicas de rapport, de neurolingüística, lenguaje corporal, vas a hacer que la persona te firme el cheque de la reservación de un condominio o de una casa. El cierre ese se inventa en las ventas de tiempo compartido, que Mazatlán es un pueblo de tiempos compartidos. Esa es la realidad. El tener 11,000 cuartos de hotel te dice pues que los hoteleros entraron a una zona de confort en donde el tiempo compartido pues fue el rey de Mazatlán turístico y que muy pocos hoteles pues crecieron. O sea, realmente tenemos un déficit en cuartos de hotel. Aunque nos estén saludando algunos hoteleros por ahí, es la realidad, ¿no? O sea, el tiempo compartido maneja diferentes procesos que tienes desde un OPC, que son la que la gente no quiere que en Mazatlán, por la fama que tiene, porque hay unos OPCs que sí son éticos, ¿no? Hay otros que no. No hay que generalizar. Sí. Pero sí, del OPC viene el liner, el front to back y llega el closer, ¿no? Y el closer es el que le dice todo lo que el cliente no quiere escuchar, porque hasta también pues lo tratan muy mal para cerrar la venta y es donde se hacen el tarjetazo para donde se cierra la venta. Y ese es el closing, ¿no? O el cierre de las ventas. No hay algo que, o sea, ellos se regulan en algo para decir, mira, aquí tengo un escrito, una ley, lo que sea, donde digo que puedo tomarle foto a tu tarjeta de crédito, porque toman foto a la tarjeta frente y vuelta. Sí. La regulación está ahí, las leyes ahí están, pero realmente pues no la llevan a cabo, ¿no? Ese es el problema en muchas cosas del país. Pero el cierre en el proceso inmobiliario no existe. Esa es la hipótesis en la que voy a trabajar y yo creo que va a ser, como lo dije, el primer libro, ya los tenemos grabado, ¿no? Esa es otra pregunta. Hemos trabajado con varios de bienes inmobiliarios y muchos clientes mencionan eso de que es que mi problema es el cerrador, Sí. es que no tengo un cerrador que se encargue de ya que tengo el prospecto aquí, de ya hacer que pague, pues. Ahí, ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Bueno, es que ahí es donde entran las personas. Si tú tienes un vendedor que no entiende que el promedio de compra de un mexicano es de casi el .89, casi llegando al 1, en su mayoría en el universo que hay de mexicanos es una vez compras tu casa. Entonces, si no entiende la persona que es una experiencia única y que lo vas a recordar toda tu vida, desde ahí empezamos mal, si no lo entiendes. Entonces, en ese punto, hay muchas personas que van tras la chuleta, que nada más ven la comisión y la cajita trim y ven al cliente de esa manera.
y no debe ser así. O sea, realmente debes de entender que viene por su patrimonio, que es una decisión muy importante, y es ahí el punto, que el asesor o el vendedor, como quieran llamarlo, tiene que saber y escuchar al cliente. De hecho, hay un libro que se llama Cállate y Vende, en donde realmente el protagonista de ese momento es el cliente. Y volviendo al estereotipo del vendedor y cómo ha evolucionado las ventas, muchas veces a las personas que están en ventas les da vergüenza ser vendedores y lo transmiten diciendo o hablando de ellos, y lo hacen sobre ellos, no sobre la persona que les viene a comprar. Y entonces empiezan a hablar de ellos nada más. Es que yo vendí acá, yo trabajé acá, yo tengo esto, tengo un carro acá, y lo hacen sobre ellos. Y entonces el que está comprando, pues si no venimos a hablar de ti, venimos a hablar de la compra de mi casa, ¿no? El momento mágico. El momento mágico. Sí, entonces cuando le doblas la píldora, realmente te enfocas y pones los pies sobre la tierra, es que la persona va a vivir su momento y lo tienes que hacer sobre su momento. Y ya tú empiezas a escucharlo, qué es lo que quiere, si quiere, cuánta familia tiene, y tú vas escuchándolo y vas teniendo mentalmente pues ya un perfil del cliente, y lo empiezas a perfilar y a calificar. Y ahí es donde identificas si lo puedes ayudar a que compre tu producto o realmente a que no lo compre. O sea, no le puedes venir a alguien a decir, hey, cómpralo, torcerle el brazo, como decían antes, para que me compre. Sí, ay, que le pega a la señora si lo compra. ¿Estás de acuerdo que, bueno... Antes sí lo usaban. No digo que no lo usaban, Los carros todavía no usan. pero no, Sí. funciona, pero tú quieres un... No, Y si funciona, creo que se siente mal el consumidor. No, a lo mejor te da un sentimiento de depresión postventa, ¿no? Decir, Sí, chale, ¿por qué lo de sanación. compro? puede funcionar, por ejemplo, el buyer's remorse que le dicen, Ajá. o el arrepentimiento del comprador, pero no en las ventas inmobiliarias. O sea, puede suceder que en una tienda departamental, que sí. llegaste y que estaba en euforia de las compras la persona porque era la venta nocturna, y llegó y te dice, mira esta camisa como que está muy bonita, pues démela. Digamos que en un rango de, si es una venta de 40, 100 mil pesos, dices, pero una venta de millones como Sí. que no es una... O sea, algo que Apple, por ejemplo, ha aprovechado muchísimo en los iPhones. O sea, ellos ven que hay un nicho de mercado. y siempre que... va cobrando el tope máximo. Sí. ¿Hasta dónde estás dispuesto a comprar mis tonteras? Ni siquiera tiene para USB, o sea. Ya no empieces, vamos hablando de otras cosas. Pero está muy Y bonita. es la cosa de nunca acabar, ¿no? O sea, realmente siempre va a salir algo nuevo, y en menos de un año ya te desfasaste. En lo inmobiliario no, estamos vendiendo 4 paredes de ladrillos, que todo el mundo tiene ladrillos, ¿sí? Y que todo el mundo tiene el enjarre, y es la misma. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar tu producto de los demás? Ahí es donde debes de usar la mercadotecnia, y donde debes de valorar realmente qué es lo que está buscando la gente. Yo creo que ahorita el Mazatlán, en más de el 80% de los hogares de Mazatlán, todos tienen enjarre de tirol en su casa, el famoso tirol, Sí. ¿no? O sea, porque ese era la moda, el tirol y las molduras de yeso, que hoy ya no se usan, pero el 80% de esas casas viejas de Mazatlán tienen tirol, pero ahora ya no se usa el tirol. No, para quitarlo. Y va cambiando las tendencias. O sea, veías esos barandales de cemento que parecían alfiles de ajedrez, que también estaban de moda, y todo el mundo ponía de eso. Ahorita la tendencia es todo el barandal de cristal templado, ¿no? Ese es el con acero cristal templado con acero inoxidable. Es con que ver todo el ahorita en el malecón. 2 con cinta. Entonces, eso debes de saber identificar de qué tendencia tienen las personas para que tu producto, tu vivienda, encaje a lo que la gente quiere. Entonces, las tendencias en azulejos, pisos, acabados, manerales van cambiando, y todo eso lo debes de saber identificar para que tu producto no se estanque. Ahora, váyanse a Sábalo Country Club. Ahí, Sábalo Country Club,
prácticamente lo pobló el ingeniero Aarón Flores. Si ustedes van a Sábalo Country Club, van a ver las casas con 4 pilares al frente, con teja, y todas las mismas casas parecidas, ¿sí? Sí. Pero él le vendió a canadienses del 94, que fue la recesión de México, que tuvimos, el horror de diciembre. Y ellos estaban Los canadienses eran los que estaban compre casas, y en Sábalo Country. En 4 pesos se los llevaban. Ese modelo de casas, por ejemplo, se vendió por todo Sábalo Country. Ahorita ya algunos ya le cambiaron la fachada, pero predomina ese estilo de casa en esa zona, ¿no? Entonces, o las casas de Texas en el CID. o las casas de Club Real también. Puras minimalistas. Puras minimalistas. Entonces, es donde debes de conocer qué segmento demográfico quiere esas casas. O sea, no puedes lanzarte al mercado con un producto sin saber el market share o la participación de mercado que va a tener ese producto en sí. Ahorita los condominios todavía tienen para mucha absorción por muchos años. Hay estudios de mercado que así lo marcan, y si hay ahora un déficit en vivienda media, porque quedó un espacio muy grande, un hueco muy grande en vivienda media, porque lo que se vendían del 2010 al 2015 era pura vivienda de interés social y muy poca vivienda residencial turística, que ahorita volvió la bonanza. Entonces quedó el hueco en medio. Digamos, ahorita, entonces sí hay un boom inmobiliario en Mazatlán. Está pronosticado el boom hasta el 2024. Si todo va bien con la economía, con la seguridad, y sigue todo en marcha, hasta el 2024 Mazatlán tiene bonanza. Pero en vivienda media. No en todas las viviendas. Pero ahorita el hueco está en casas desde 1.500.000 a 2.500.000 pesos. ¿Y eso fue por la economía o también tiene que ver algo de la parte de créditos? Porque también hubo como un alza en que dieron muchos créditos, pero para... Es que es el ciclo. Por ejemplo, quienes compraron su casa de interés social, pues ya tienen un mejor trabajo, van creciendo con su familia y ya buscan brincarle. Ya pero no hay nada disponible entre los 800 a los 10 millones, ¿cuántos sí. millones que vale una propiedad? Por ejemplo, ahí está Real del Valle. Real del Valle sacó terrenos enfocados para arquitectos y para ingenieros, y terrenos de no más de 200 metros cuadrados, pero que estaban igual de caros que Club Real. Sí, por metro cuadrado. Y el tip de venta que usaban, o el speech de venta, era de que por ahí se iba a conectar hacia la Marina Mazatlán. Igual. Que todavía no está esa calle donde está Mediterráneo y donde está el Tecmilenio, todavía no se cruza esa calle que está ahí, que era donde se iba a conectar Real del Valle. Pero el Real del Valle, los que no te pueden comprar en Club Real, en el CID, en Lomas de Mazatlán, al tener terrenos de 200 metros cuadrados, que no era un terreno de 360 metros de Club Real, o de 400 o 600 metros en el CID, pues poblaron todo lo que fue Real del Valle, ¿no? Y Real del Valle tiene casas excelentes, o sea, yo creo que hasta más grandes que en el cine en algunos casos, porque gente compró 2, 3 terrenos, y vino la tendencia de los cotos privados, porque no había cotos privados. Entonces, ese fue el boom del 2010, que empezó la crisis de seguridad aquí en Mazatlán, que nadie vivía en coto, y empieza GIG a tomar bonanza en ese punto, que tiene seguridad, acceso, tienes albercas, asadores y todo con barda perimetral. Entonces, lo que estoy entendiendo es, lo que tú identificaste es, si conoces el mercado, muy probablemente no tengas problemas en vender tu exactamente, proyecto. Sí, porque no es de que se me ocurrió ahorita comprar un terreno y voy a construir así. Tienes que hacer tus estudios de mercado, o sea, no te puedes aventurar como por ejemplo en Mazatlán, que se da mucho esto, que pegó el de los hot dogs, hubo un auge de hot dogs por todo Mazatlán, ¿no? Y luego de los hot dogs los billares. los billares.
Los sushis. Los sushis, todo el mundo vendiendo sushi, ¿no? Ahorita están las barberías. Y las cervecerías también, las choperías, ¿no? Los artesanales. Las choperías, ¿no? Entonces, no es igual en las casas, o sea, realmente, no porque le esté pegando a alguien, tú vayas a decir, voy a invertir en esto, ¿no? Tienes que hacer tu estudio de mercado, que si esa zona tiene absorción y quién es tu mercado demográfico que te va a comprar ahí, o sea, y para eso, pues tú tienes que saber demográficamente, pues, en dónde hay un déficit que pueda decir, voy a meter vivienda ahí. Porque si dices, voy a hacer casas de interés social y voy a hacer 300, pero no te califica el taxista, ni el mesero, ni el turistero, y entonces vas a tener ahí sol. No vas a tener mercado para el producto. Sí, Sí. exactamente. Que Prado del Sol, que ese es otro gigante, allá por donde estaba el TEC de Monterrey antes, es otra ciudad, realmente, y creció porque se enfocó a esas personas que no podían comprobar ingresos y pues casas con los cambios de unidades de 100 y cacho mil. de 150,000 pesos, 200,000 pesos. Y eso, pues bueno, eso vivir como con la suegra vale la pena el sacrificio, ¿no? Otra pregunta. Ahorita mencionabas una estadística, un dato que tú notaste, que por familia o por persona nada más una vez en la vida compras un terreno. El mayor promedio es ese, sí. El otro dato, aprox. ¿Cuántas personas o cuántos terrenos puede comprar alguien que es a lo mejor de no sé, como la parte turística? Bueno, que es como ya segunda casa o vienen de vacaciones. Eso también incrementó mucho. Pues hay privilegiados que Ajá. de una casa compran un local comercial. Entonces rentan el local comercial. Tiene un ingreso residual. Y ya una vez que tienen el local comercial, o compran otro local comercial y ya después se pasan a una casa pues residencial turística, ¿no? Que puedan rentarlo, que tengan ingresos, pero va más o menos así la evolución, que tarda el ciclo ese más o menos de 15 a 20 años en la transición. Hay otros que son privilegiados, que vienen de familias pues de buen nivel económico, pues que les va bien en los negocios y que compran 2, 3, 4 casas, ¿no? Pero esos son los que aún así, cada experiencia de ir al notario, cerrar la transacción, realmente es una experiencia única. O sea, cada experiencia, compres un local, compres un departamento para rentarlo, es único. Y eso es lo que deben entender los vendedores, o sea, que no es cualquier cosa. Pues tú que tienes toda tu vida vendiendo, ¿cuántos años tenías cuando vendiste tu primera propiedad? 16 años. Y se puede saber. Y de los 16 años. Yo que estaba haciendo los 16. Millennials, una Trabajaba pregunta. en la ¿Qué calle. estaban haciendo a los 16 años? Alfredo ya estaba haciendo carros. Bueno, y ahora tus 30 años, ¿qué ha pasado en esos 14 años de cuando empezaste a hoy? ¿Cómo ha evolucionado esta...? Bueno, crecer en una familia de los bienes raíces me enseñó siempre a valorar el trabajo, ¿no? Y es algo que siempre le agradezco a mis papás, que todo me lo tenía que ganar, ¿no? Yo no fui un junior, ¿no? Al contrario. Iba a hacer pozos para los anuncios, a colgar los letreros en las casas, a hacer guardias en lugares, o sea, conocí todo ese proceso de lo que es el corretaje. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la mercadotecnia. Entonces decía, bueno, inclusive me decía mi mamá que ya no estudiara la carrera, pues, terminando la prepa, que me metiera de lleno a vender, obviamente con 16 años y las primeras comisiones, tú dices, hoy de aquí soy, ¿no? Vamos. Pero no, realmente mi papá me enseñó mucho, él lee mucho, o sea, le gustaba leer, iba a cursos, capacitación, y mis papás integraban la AMPI en sus inicios. Estamos hablando que AMPI, pues realmente aquí hemos tenido más de 30 años, o sea, o más. Y vino el primer congreso inmobiliario en el 94, en el CID, fue uno de los primeros congresos nacionales que se dieron, y participaron en un foro de cambiar lo que fue
la ley de fideicomisos en el artículo 29 para que los extranjeros no usaran prestanombres y pudieran comprar a través de un fideicomiso una propiedad dentro de la zona restringida que pues, incluye playas y fronteras, ¿no? Y eso me gustó mucho de realmente sumarte a una asociación que trabajaba con ética, que quería profesionalizar la actividad y no tener esos vendedores de ocasión de que me quedé sin trabajo, pues me voy de vendedor. Y muchos han pasado por las filas de los bienes raíces que yo he visto que entran y salen, pero muy pocos realmente nos especializamos y nos enfocamos a meternos de lleno en la materia y lograr lo que hemos logrado, ¿no? Son muy pocos. Entonces, si tú estás pensando en entrar a ventas, tómalo en serio, dedícate de lleno a las ventas, especialízate en el área que tú quieras mantenerte y sé constante, no puedes ser intermitente en esto, y de ahí vienen muchas cosas que puedes lograr y muchos beneficios porque es muy bondadosa esta actividad en ese punto. Ahora que dicen, no, es que yo nomás subo la casa al feo y ya vendí. Eso es el punto. Entonces, también los invito a que no lo tomen en serio. O sea, realmente no es como dijiste y le diste del punto. Porque muchas personas creen que vender es abrir una oficina y poner el letrero de se vende y nada más, pero no. O sea, tiene su ciencia. No por nada tú estudiaste mucho para hacer lo que haces. ¿Verdad? Y desarrollarlo y apoyar a alguien que cree que nada más que voy a pagar con una tarjeta de crédito en Facebook y me voy a poner a segmentar y a exponer ahí voy a ir al periódico, voy a ir a hacer esto, ¿no? O sea, tienen que caer en las manos de especialistas, tanto el diseño gráfico, lo que vas a hacer de tu negocio, tienes que apoyarte a especialistas, o sea, no puedes ser todólogo y las ventas no es para todólogos, o sea, realmente tiene su chiste. Yo tengo otra pregunta. Cuando una desarrolladora o una empresa que tiene un coto privado tiene su equipo de ventas, en ese equipo de ventas ¿tú recomiendas que los tengan por roles o que una sola persona, un solo vendedor sea el que inicia, el que cierre y el que dé seguimiento? Bueno, el asesor debe tener todas esas herramientas y ese proceso lo debe conocer muy bien. Pero también quienes estamos a cargo de un equipo tenemos que apoyarlos y participar. Pero más que nada en el tema de cualquier duda que le surja al cliente. Pero si el asesor tiene todo desde la A a la Z es mucho mejor. Y más en estos tiempos en los cuales los clientes son muy celosos con su información que dan. Imagínate, pasa con fulanito, sutanito. Luego lo que dice Alfredo es la hipótesis. No ocupas esa infraestructura, lo ocupas una persona preocupada por él y su decisión de compra. No por la chuleta, no por la comida. Exactamente. Y lo digo porque muchos asesores sufren porque tienen al frente de ellos personas que nunca vendieron en la vida y no entienden lo que es estar atrás de ese escritorio. Y les hacen la vida de cuadritos, se pelean las comisiones, se pelean por dinero, porque nada más van por eso, por dinero. O sea, cuando tú les creas un ambiente de trabajo en el cual se sientan seguros, que les vas a respetar a sus clientes, que los vas a apoyar en el seguimiento, las ventas van a fluir porque tienes asesores contentos y que confían en que tienes un liderazgo proactivo para que ellos concreten sus metas. Y esa es algo que debe prevalecer siempre en las ventas porque hay personas muy dañinas, muy tóxicas, que son gerentes de ventas que nunca han estado frente a un proyecto, que no conocen inclusive el proceso de ventas y traen a los vendedores que les dicen, oye, a mí me tienes que cumplir con 20 prospectos diarios y si no te vas, por ejemplo. Si no entiende qué es ir a prospectar y lo que es sudar y trabajar, o sea, lo que es generar un prospecto, pues esa persona no sabe lo que está haciendo y muchas veces pues hasta estresan a las personas, es realmente infiernos de oficinas de venta. Ya se sienta un cliente y dice, ¿va a comprar o no va a comprar? Si no, sí, si no tiene caso que le dedique tiempo. La maduración no es de que desde que llega el cliente que ahí le vas a vender y que a fuerza le tienes que vender en la primera sentada. Por eso digo que el cierre no existe. Sabes que yo
hay unas personas que estaban platicando otra vez que le llegan los prospectos y primero le piden la credencial para ver si está en buró de crédito, si no, no le dedican tiempo. O le piden su rango de sueldo, cuánto ganan, cuántos hijos tienen, y los ponen a llenar un formulario. Cuando es un prospecto, simplemente viene a conocer tu producto y de ahí hay un proceso que vas a tener que madurarlo para que con confianza pues ya te dé su RFC, te diga que si es casado, cuántos vehículos tiene, entonces ya lo vas perfilando en ese proceso, ¿no? Pero desde un principio le llenas un formulario, lléname el formulario por favor, y si no, no le puedo mostrar las unidades. A ver si me conviene. Desde ahí ya entras en discriminación. Y ahora con la ley de protección de datos, pues imagínate, peor tantito, no cualquiera te suelta ni su domicilio. Ahora a lo mejor te está dando algo falso para que sí, no estés dando lata. Y ahora hasta las credenciales del lector ya hasta puedes omitirle la dirección de tu domicilio. O sea, esas medidas se han tomado por lo mismo, porque al rato pues le llega información del colegio, de una que vende tenis y de Jafra o no sé qué, de abono. Y porque, ay, mira, es que fue un cliente a la oficina y pues véndele o ya márcale. Todo eso ya está muy legislado, ¿no? En ese punto. Entonces, la barrera que se rompe de la vieja prospectación, de ir a un edificio de oficinas, por ejemplo, en el cual vas a tocar puertas, vas a llegar con tu folleto, ya es muy raro. O sea, puedes seguirlo haciendo, de que vayas a un café, vayas a una oficina o a un lugar público como la unidad administrativa. Hay que entenderlo muy bien. Los vivienderos, pues saben muy bien que hay un universo de personas que tienen un crédito preautorizado, tanto del Infonavit y del Fobiste. Ahí sí se da mucho el integrar expedientes, el ir a buscar ahí en las empresas a esas personas que califican para un crédito, y ahí sí vas a prospectar y a canvasear, ¿no? Pero en residencial turístico es totalmente diferente, tanto también lo es lo industrial, los bienes raíces industriales, los bienes raíces comerciales, todo eso va a especializarte en un aspecto, ¿no? Bueno, yo en lo particular me he especializado en desarrollos. A mí me preguntan mucho, las redes sociales venden, y yo siempre digo, no venden. Los que venden son los vendedores. Sí. Porque, o sea, no es que no sirvan, pero nadie va a ver un anuncio y va a decir, mira, depa, oye, ahorita van 4 millones, muchas gracias, está muy bonito el anuncio. Sí, no ven, o sea, que es una herramienta que si le conoces o a través de los expertos, que por ejemplo con Robert yo creo que es la mejor persona con la que he trabajado, porque bueno, hay que decirlo, ¿no? Colaboramos ahí en este proyecto Camino al Mar, y Roberto la verdad que escucha, se cae y vende. No, pero realmente quien te marca la pauta es el cliente. O sea, nosotros hacemos un formulario en donde el cliente te dice de dónde nos visitó, cómo se enteró de nosotros, si fue por espectacular, por llamada telefónica, por un anuncio, por Facebook, por Google Ads, por YouTube, todas esas herramientas. Y es ahí donde dices, oye, si tengo este universo de personas que estoy captando a través de esta herramienta, pues hay que darle por ahí, ¿verdad? Entonces no te vas a enfocar por otro lado a buscarle y perder esfuerzos publicitarios o dinero, que puedes mejor enfocarlo realmente al target que te estás dirigiendo. Ahí hay que reconocerlo, o sea, cuando trabajas a la par con ventas, mercadotecnia, comercialización, y integras todo un equipo, es mucho mejor que querer ser todólogo, ¿no? O sea, ser todólogo para mí no es bueno en ese aspecto. Y Roberto lo escucha, o sea, aparte que te escucha, ya te da su opinión. Entonces, eso es donde entra ahí, donde los peleamos. No, pues al final de cuentas yo creo que cuando haces un equipo multidisciplinario lo que esperas es que cada quien defienda su punto de vista. Exacto. Y llegar a un punto de encuentro donde al final de cuentas todo es, ¿qué se puede decir? Mejora continua para sí, todo. Al final de cuentas es, oye, ¿y qué tal que si probamos esto? Bueno, lo probamos. Sí. Y en un periodo de tiempo, una de las bondades que yo veo de las herramientas digitales es la rápida, ¿qué se puede decir? Medición de resultados. Sí. Yo también, no tanto tiempo como Alfredo, pero hice publicidad para unidades mobiliarias en Guadalajara,
Y cuando usabas prensa, cuando usabas televisión, realmente era muy lento el tiempo que tenías para medir. A ver, entró por la prensa, ¿no? A veces no teníamos ni las, ¿qué se puede decir? Herramientas para medir objetivamente esos medios, pues. Sí. Entonces, yo, si bien veo que, bueno, en esta relación que tenemos hay un buen desarrollo, un buen desempeño, también decir que no todo lo que se vende por la herramienta de redes sociales. Sí. Entonces, otro consejo es, está bien que tenga un departamento muy interesante en sus herramientas digitales, pero existen muchísimas cosas más que te van a ayudar a hacer esa... Por ejemplo, yo reconozco mucho que participan en expos, que hacen trabajo de calle muy fuerte, muy elegante. Yo creo que tu equipo es bien... Sí, claro. En esa parte yo creo que no he conocido a nadie que ande en la calle con tanta elegancia, pues, o sea, porque es Quiero difícil. saber cómo le ganan. Es difícil. Bueno, oigan, ¿me compran? Sí. Eh. No, es que realmente de la experiencia que debes de generar, yo critico mucho a muchos proyectos que te ponen en una mesa y en una sombrilla. No estás vendiendo tamales, o sea, estás vendiendo casas. Entonces, ¿cómo pones a un vendedor con una mesa de plástico, con 4 sillas de plástico y quieres vender? Si no tienes seriedad para atender de un buen nivel a tus clientes que no te van a comprar una casa de 200,000 pesos, o sea, desde ahí, si no hay esa seriedad, digo yo, bueno, Congruencia, ¿no? Congruencia. Sí. Sí, entonces debe de enfocarte, por ejemplo, pues no es la misma que vayas a una agencia de carros Mercedes a que vayas a una Kia, ¿no? Sí, como cuando vas a Nissan que te dan una hojita impresa de media carta, o cuando vas a Porsche te dan un libro empastado con todos los... Eso lo vi con un amigo y él me abrió los ojos así y dice, bueno, pues si vas a comprar un carro de $1,000,000, yo creo que lo menos que te mereces es este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, debes de crear todo ese ambiente y mi equipo, la verdad que mis respetos, es un equipo de muchachas, le digo muchachas, ¿no? Jovencitas. No, bueno, de señoras, no señoronas. La verdad que transmiten esa confianza y aparte pues el respaldo por el Grupo Alerta en este caso marca esa seriedad, ¿no? Entonces en estos casos lo vuelvo a decir, son las personas realmente las que tienes que consentir. A un equipo de ventas lo tienes que consentir en el aspecto de que son la primer cara que el cliente tiene. O sea, no va a ir con el maestro de la obra a decir, oiga, quiero comprar la casa, ¿no? Al contrario, viene a platicar con alguien que le va a llenar de toda la información y lo va a llevar al proceso hasta el cierre en la escrituración. Entonces, esa confianza que se genera y esa empatía es muy bueno que lo lleve siempre el asesor y no tener intermediarios, como decías, de un liner o de un front to back o un closer, ¿no? En el punto como es el tiempo compartido. El tiempo compartido, por ejemplo, el OPC es el más agradable, ¿no? Es el que dice, vente al desayuno, gratis. Luego el front to back, bienvenido señor, y te enseña las unidades. Y luego el liner ya empieza y, mire, va a ir con el closer y el closer le va a platicar. Y el closer es el hijo de la fregada, ¿no? Porque es el que dice, no, Pato, ¿para qué vino el desayuno? Nomás vino por los regalos que le estamos dando. No, si no va a comprar, pues mejor ya retírese. O sea, se dan esos casos en el tiempo compartido. ¿No? O sea, pero no todos, pero ¿no? O sea, vende, tampoco ¿no? se asusten, Mi papá vaya. tenía uno. Para todo hay mercado. O sea, Salud. quien quiera comprar un tiempo compartido en Mazatlán, aquí nació todo, aquí se inició todo. ¿Quién lo inició? Bueno, ya venía con un modelo ya de Florida, pero el rey pues, de los tiempos compartidos aquí pues, fue Ernesto Cooper, ¿no? Y ahí se lo llevó a los cabos. Y Mark Kronomeyer y todas las instituciones que han crecido en el tiempo compartido. A mí nunca me gustó el tiempo compartido porque lo viví de cerca, ¿no? Oye, Alfredo, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Ya se acabó el tiempo. No. Y habíamos planeado qué íbamos a decir y se quedaron muchas cosas ahí. No, pues ahora viene el Una segunda parte, ¿no? Viene el tiempo más importante, las conclusiones. Conclusión. El cierre contundente. ¿Cómo se llama? Tu mayor aportación a todos los 4,000 personas que están conectadas.
Bueno, Eh, voy a, es en sí. serio, voy a desarrollar ese libro que se llama El cierre no existe en las ventas inmobiliarias. ¿Por qué no existe? Es muy sencillo. Las personas cuando buscan comprar una casa se visualizan. Entonces ya te escogen la zona con la que sueñan. Por ejemplo, si te pregunto ahorita, ¿dónde te gustaría vivir? ¿No eres casada? No. Cuando te cases, tengas tu familia, ¿en dónde te gustaría vivir? Por la Marina. Por la Marina. ¿Ah? Entonces, tú ya tienes eso en mente, idealizado, ¿verdad? Y muchas veces lo que visualizamos se convierte en realidad. Entonces, yo te voy a ver en unos 5 años más viviendo en la Marina. ¿De mí te acuerdas? ¿Ah? Sí, bueno, está grabado, está grabado. Pero ese es el punto, o sea, en las ventas inmobiliarias, como lo dije al principio, son ladrillos y son paredes. O sea, realmente es la ubicación, la primera, ¿no? Y también la necesidad, pues el techo lo puedes tener en cualquier lado. Puedes construir una casa en una invasión igual de grande que en el CID, pero no lo vale lo mismo porque el terreno no es muy barato, no te costó nada. Pero la pertenencia en la pirámide de Maslow es en donde tú quieres pertenecer. Entonces tú te visualizas en la Marina porque pues ahí te gustaría vivir, ves a tus hijos corriendo ahí en la alberca, viéndose al mar, porque es algo a lo que tú aspiras. Y eso ya se llama logro y también pertenencia. Entonces tienes en esos puntos donde tú quieres estar. Ahora, que lo que sí le recomiendo a todos los asesores, a todos los que se dedican a las ventas es que se informen bien, o sea, que tengan todo bien manejado bajo control, para que no tengan ninguna duda, para que cuando venga ese cliente, ustedes le den todas las respuestas que él quiere escuchar. Y al final no les va a tener que doblar el brazo para decir, compren, no, es que yo le vendí al cliente. Muchos que dicen eso, no, es que yo le vendí el que estaba convencido en comprar en otro lado, pero yo lo convencí y aquí va a vivir. No, o sea, no porque te convenció a alguien vas a comprar ahí. O sea, tú ya lo tienes en mente, idealizado, y por algo te paraste en esa oficina de ventas. Que tal vez en el proceso tú dices, oye, pero ¿quiero en la Marina el CID o quiero en la Marina Mazatlán? Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué te va a decir el asesor? Un asesor, si te conoce bien la Marina, el CID, te va a decir, mira, es que vas a pagar una cuota anual de esto, vas a tener que usar los reglamentos de construcción, no puedes tener bardas pegadas en tu casa, tiene que ser abierto. O vas a la Marina Mazatlán y la Marina Mazatlán te dicen, oye, es que las cuotas de mantenimiento son muy accesibles, tenemos seguridad a 24 horas. Entonces ahí ya tú vas a decir, bueno, ¿qué información me dieron más acá? Tal vez te convenció el de la Marina Mazatlán, pero después te puedes arrepentir porque en el Marina en sí te daban otras cosas. Dices, sí, no hubiera comprado allá mejor. Pero bueno, al final tú eres la que escoges, no es el vendedor el que te dijo, mira, es que la casa te la entregamos con mini splits y ya por eso compraste en ese lugar. No lo vas a comprar por un mini split, sino porque tú ya lo tienes idealizado. Entonces, esa es la situación. Pero sentí bien padre. Tenemos mini split, canceles, cocina. Cocina integral con horno. Sí. O sea, es ahí donde debes de estar bien preparado para que tengas todas las respuestas a la mano. O sea, porque si hay clientes que ven toda la página web y le empiezan a decir a los asesores, oye, pero yo vi una página que tenía esto y que incluía esto. Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, esos asesores no son realmente asesores. O sea, saben más que el propio asesor. ¿No? Exactamente, hay clientes que saben más que el propio asesor. Entonces, ahí sí es donde tú tienes que detectar que esos asesores pues no te siguen. Entonces, gracias por participar y que venga el siguiente. Porque tiene que conocer su producto y conocer todos los demás, perdón, para... Exactamente. Porque supongo que hay esa persona que se sentó ahí, está haciendo su chamba y ya buscó más propiedades y a lo mejor vio en ti algo pero quiere que tú se lo ratifiques y si no estás preparado ahí se te va. Exacto. A lo mejor no lo puedes convencer, pero lo estás alentando a que no te compre, más que al que sí te compre. Así es. Entonces, ante consumidores más pues informados
que buscan que también les resuelvas todas esas dudas que tienen, pues tienes que tener asesores bien informados y bien preparados también. Y ahí es donde se conjuga toda la parte en donde el proceso de venta pues va a concluir en una nueva casa de alguien. Entonces es ahí porque digo que el cierre no existe. Al final de cuentas es una decisión tomada. Exactamente. Y hay que saberla identificar. Nada más le estás ayudando. Es como, estás hable y hable, oye, pero sí la quiero. Pero es que mira, y también tenemos nosotros. O sea, ya cállese. Exactamente, o sea, no es sobre el vendedor, es sobre el cliente. Y cuando entiendes esa experiencia de que el cliente va a vivir, esos mismos clientes te van a recomendar con otras personas. Y al final, cuando no ocupas ya, tienes tanta cartera de clientes que no ocupas tanta publicidad. Entonces es ahí donde tienes que valorar, empezar a pensar en un largo plazo y no en un corto plazo. Entonces el asesor que te echa mentiras para venderte ya no te van a recomendar, porque está pensando en corto plazo, porque después se va a dedicar a otra cosa. El que te dice, le pega al esposo que no se va a animar a comprar, Exactamente. ese ya no va a volver a vender. Ya no va a volver a vender, entonces está de ahí de paso. Pero quienes tenemos una carrera ya de muchos años y que vamos perfeccionando y capacitándonos siempre, pues vamos desarrollando ese feeling que ya sabemos, inclusive hasta viendo los clientes si te van a comprar o no te van a comprar. ¿Verdad? ¿Cuál es tu conclusión? Muchas gracias por venir, está muy buena la plática. Tengo muchas preguntas porque no es como lo mencionabas, hay varios puntos que aterrizar. Primero, es una compra súper planeada. Si vamos a dividir en dos tipos de compra, está por impulso, está la planeada. La planeada ya se puede dividir como en muchas variantes o vertientes. Esta, como es una compra de alto costo, es una decisión de una sola vez en la vida y es algo en donde tú ya te visualizas, sí es una responsabilidad muy grande para el vendedor porque le estás otorgando como su sueño de vida a una persona. Dónde ve a su familia, dónde ve a sus hijos, dónde ve pasar por el resto de su vida. Hay gente que incluso piensa de, la quiero de un piso porque yo voy a estar de viejitos. O sea, sí. Entonces, eso nos lleva al otro punto, que es ponerte en los pies del cliente. Exacto. ¿No? Que es, antes de ya hacerse en el proceso, bueno, los zapatos. Porque hay que pensar, pues. Tienes ¿qué tiene? Ponerse en los zapatos del cliente. Se dice las dos. Me está haciendo perder el punto, Roberto. Ya muy bien, ya le dije. Sí, perdón. Sí. Ya Ponerte los pies del cliente. Ponerte en los zapatos / pies del cliente para entender qué es lo que quiere, por qué viene contigo, y no solamente con el sector inmobiliario, ¿no? O de bienes raíces, sino en todos los aspectos. Muchas veces la gente no se da cuenta, pero todos somos vendedores en algún punto de nuestro día, en algún punto de nuestra vida, haz de cuenta. Ejemplo, cuando están en la secundaria, que quieren pedir un permiso para salir para una fiesta, ya saben cómo llegarle a la mamá, ya están de que le voy a decir a esta hora, cuando está de buenas, le voy a llevar esto porque así lo voy a convencer. Sí. Con los clientes es lo mismo, es conocer qué aspectos le gustan, qué quiere, cómo llegar, cómo hablarle, e incluso como dice aquí, chicuate. Bullying. No. Es en la parte de, otra vez yo me perdí, de llegar con el cliente y conocer, desde el momento que ves a un cliente llegar, de cómo se mueve, cómo habla, no sé, si algún detalle que simplemente con los llaveros que saca su Yoda de Star Wars, ya se encuentras un pick-up line para, ¿ya viste la última película? Sí, me gustan las viejas, o sea, ya ahí es tratar de empatizar, porque al momento de empatizar ya generas un sentimiento y como es una compra muy difícil, ya da un poquito más de confianza de abrirse, porque estás compartiendo millones de pesos, mucha información, y hay gente que a lo mejor nunca ha hecho esta compra en la vida y es como, pues ¿qué hago? O sea, ¿cómo saco un crédito? ¿Cómo entrego mi información? ¿A con quién voy? Entonces, parte de eso también es boca en boca y es recomendación, y eso es un punto muy importante. Todos los puntos, estuvo muy buena la plática, que si tú haces bien tu trabajo, la gente va a seguir viniendo contigo, ¿no? Sí. Vendedor en cualquier aspecto es no jugar con la información, no jugar con la credibilidad que tienes, ni la tuya personal, ni con la de la empresa que te está dando la oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces, sí he escuchado mucho que los vendedores se sienten, les da pena decir que son vendedores,
pero es un trabajo que yo en lo personal pienso que no cualquiera puede hacer. Si no tienes la actitud, no tienes el carisma, no tienes el desenvolvimiento para llegar con alguien y tratar de vender un producto o un servicio, porque estás tratando de conseguir algo de una persona, ¿no? O hacer un intercambio. Entonces, sí tienes que prepararte para generar un perfil de ventas. No cualquiera puede tener un perfil de ventas. Y si tú quieres preparar a tu equipo para vender, si es tu equipo de ventas en un restaurante, los meseros son vendedores en un restaurante. Y hemos trabajado mucho con restaurantes que no se preocupan en preparar a su gente, cuando no ven que eso es como el primer impacto que tiene la gente, ¿no? Cuando llegas a un restaurante, lo primero que hablan es el ajustes, el mesero, y ya hasta el final ven la comida, que muchas personas se preocupan en que, ok, sí, tu platillo bien bonito, el emplatado, food styling para la foto del Instagram, pero no ven lo del servicio, el seguimiento, el saludo, el tener un tacto más personal. A mí me encanta que soy súper adicta al café, que llego a los cafés y, hey Gaby, de siempre, Gaby, ¿cómo estás? O sea, se acuerdan del nombre, entonces para mí eso ya es como un... Te sientes padre de que ya todos los días los 50 pesos que gasto. Y en las casas es lo mismo, o sea, es incluso muchísimo más porque como es una compra de muy alto dinero, ahorita estábamos comentando en el programa que para el consumidor puede ser un conflicto interno de que estaré tomando una buena decisión, ay no sé, si será aquí la casa de mis sueños. Entonces ahí es trabajo del vendedor el hacer de que sí, no te preocupes, aquí vas a estar bien, o sea, estás invirtiendo bien tu dinero porque es una inversión en un patrimonio, ¿no? Entonces, muchas gracias de nuevo por venir. No, gracias a ustedes. Hubo muchos puntos, no solo en este aspecto, sino como en cosas de ventas en general y que me hace rezar como, pues me gusta vender. Está padre y te lo cuento, ya. A mí lo más importante que dijo Alfredo fue que no tenemos que olvidar que estamos tratando con personas. Tanto Sí. las personas que venden, cuando estás supervisando un equipo, como las que compran son personas. Entonces, en manera que las trates como tales, yo creo que me ha tocado personas que dicen, bueno, me trató tan bien que me sentí hasta mal no comprándole, pero le voy a mandar a esta persona para que... Exactamente. Entonces, mucho tiene que ver con un trabajo interno, ¿no? Es el equipo, cómo está liderado y todo esto. Y en cuanto a la tecnología, yo pienso que la tecnología, si bien ayuda a las ventas, ha ayudado más a los compradores. Sí. Porque ahora los compradores están muy informados. Antes yo siento que a mí no me gusta mucho el vendedor ese agresivo que muestran en las películas gringas de los vendedores de carros, Hay un video que me desagrada mucho, que sale la película esta de Leonardo DiCaprio, donde es como broker. Ah, sí, el lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street. Y que la usen como un ejemplo de ventas, y yo la veo y digo, ¿por qué pueden engrandecer este trabajo si está haciendo fraude? Exacto. Está vendiendo cosas que no sirven a personas de una manera muy no ética. Entonces no sé cómo pueden usarlo de ejemplo para motivar equipos de venta, pues, o qué tipo de compradores quieren tener, pues, o de vendedores quieren tener en sus empresas. Entonces yo siento que hay que retomar esa parte. Somos personas al final de cuentas. Exacto. Estamos muy informados hoy en día y no hay que jugarle al sabiondo, más bien hay que, oiga, no sabía yo eso, pero se lo puedo investigar. Pero ¿cuál es su inquietud real? Pues ¿qué encontró aquí que le pueda gustar? A lo mejor aquí este es el lugar, si está aquí, a lo mejor este es el lugar, ¿no? Sí, y la verdad que tu equipo de ventas es tu todo. O sea, realmente mi respeto, yo ya lo dije aquí en mi equipo, aprecio mucho el trabajo que hacen, la dedicación que le ponen, y eso es algo que se debe agradecer siempre. Y a los gerentes de ventas, el llamado es ese, a que realmente valoren a su equipo de ventas y no los presionen tanto, porque bajo estrés, nadie trabaja bien bajo estrés. Y eso es algo que también a los desarrolladores hay que concientizarlos, a que contraten gente que ya ha estado detrás del escritorio, de que han estado en los zapatos del asesor, y que entiendan todo el proceso de ventas, y que no es nada fácil. O sea, realmente entablar una conversación con un cliente no es nada sencillo. Entonces, quienes llegan a especializarse, pues hay que valorarles siempre su trabajo, su ímpetu, porque no es lo mismo pues alguien que tiene un sueldo pues mucho mejor porque no es asesor,
que lo tiene fijo y que el asesor depende mucho de sus ventas, ¿no? Entonces, obviamente quien vende, cuando venden es donde van a ganar. Y yo creo que no hay ningún asesor que nada más vaya a hacer guardias y que no venda y que por gusto esté ahí sin vender. Entonces, ese es también el otro punto, ¿no? Que muchas veces hay que valorar eso. Bueno, Alfredo, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Y pues tenemos muchos comentarios ahí, vamos a contestarlos en el ¿Cuál es el transcurso Alfredo del día. Y pues ya saben, a todos si les gustó el tema, compártanlo, déjanos sus comentarios, para nosotros es muy importante. Cualquier duda que tengan se la haremos llegar a Alfredo o con nosotros con mucho gusto. Los que están viéndolo en YouTube, pues denle a la campanita, suscríbanse al canal. Y pues nos vemos la siguiente semana con un super tema. En el episodio 40. En el episodio 40 Episodio ya. 40. Me suena a Star Wars. Sí, ¿verdad? Hay que hacer un intro así. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.